El ambiente en los platós se ha desbordado con la reacción de Gloria Camila, quien parece estar al límite. El debate se ha intensificado tras las declaraciones de Saúl Ortiz, que no dudó en señalar a José Fernando, acusándolo de haber fallado como figura paterna. Ortiz cuestionó cómo es posible que la familia Ortega Cano, sabiendo las lamentables condiciones en las que, supuestamente, vivía la niña, no hubiese tomado medidas para retirarle la custodia a la madre. Sin embargo, sus afirmaciones estuvieron plagadas de inexactitudes, ya que confundió detalles fundamentales. En aquella etapa, la pequeña no residía en la vivienda que describen como insalubre junto a su madre. Estas equivocaciones, lejos de calmar la situación, han añadido más leña al fuego. La controversia se agravó tras la emisión del reportaje en el programa conducido por Emma García, Fiesta, al que se sumaron las imágenes que, un día antes, mostraron a los vecinos relatando las condiciones extremas en las que presuntamente se encontraba la niña. Después de conocer todos estos testimonios, la percepción general es que la justicia tendrá que intervenir sin más demora. Todo apunta a que la Fiscalía de Menores y las instituciones responsables del bienestar infantil no podrán mirar hacia otro lado frente a semejante panorama. Esto ha provocado una reacción social que no puede ser ignorada, porque los hechos que están saliendo a la luz son, directamente, un escándalo. Dentro de este contexto se percibe, además, un evidente interés por parte de algunas personas de la familia materna de la niña. Hay quienes consideran que la situación ha sido aprovechada descaradamente. Se comenta que lo que realmente buscan es sacar partido económico de la menor, tratándola como un billete de oro caído del cielo. La madre, según aseguran algunos vecinos, llegó a confesar que Michu, o mejor dicho Tamara, debía obtener todo el beneficio posible para poder solventar las deudas que arrastraba. Aparentemente, la intención final era alejar a la niña de su entorno habitual en el campo, como si fuera una simple mercancía de la que se pudiera disponer según las conveniencias familiares. Respecto a la relación de Michu con su madre y su hermana, las versiones que circulan apuntan a que era prácticamente inexistente. Las desavenencias familiares eran tan profundas que ni siquiera hacían el esfuerzo de disimularlas. Eran relaciones rotas, marcadas por el distanciamiento y la desconfianza. Este contexto familiar tan desestructurado se percibe con claridad en la actitud de Gloria, quien parece no saber cómo reaccionar. Su incomodidad es evidente, y las imágenes que se han difundido lo muestran sin lugar a dudas. Las preguntas dirigidas a ella, incluso en tono directo, han provocado que se vea superada por la situación. Gloria ha llegado a confesar que ha recibido infinidad de mensajes de personas que le han contado historias tan fuertes que ella misma ha decidido no hacerlas públicas, asegurando que no quiere seguir alimentando esta polémica. Sin embargo, quienes la rodean insisten en que si Gloria hablara abiertamente, se conocerían auténticas barbaridades que hasta ahora no han salido a la luz. La magnitud de lo que se le ha contado es tal, que incluso ella misma parece sobrepasada por la cantidad de información que está recibiendo en estos momentos tan delicados. A todo esto se suma el testimonio de una persona muy próxima a Michu, alguien que compartió su infancia con ella y que todavía hoy mantiene lazos con su familia. Esta fuente asegura que si Michu pudiera ver lo que está ocurriendo, se sentiría devastada. Según esta persona, Michu siempre luchó por evitar que su familia materna cometiera las tropelías que ahora parecen estar saliendo a la luz. En vida, Michu habría repetido una y otra vez a quienes tenía cerca que bajo ningún concepto permitiría que su hija cayera en manos de su madre o su hermana, y menos aún que compartiera la vida con ellas. Los testimonios no dejan de sucederse. Tanto periodistas como colaboradores están recibiendo llamadas y mensajes del entorno cercano a Michu, todos con el mismo propósito: dejar constancia de que la menor no debería estar con la familia de su madre. La presión social es creciente y parece que solo falta que las autoridades tomen cartas en el asunto, aunque todo indica que, si no ha ocurrido ya, no tardará en suceder. Las fuentes también señalan que Michu expresó de manera reiterada su deseo de que su hija jamás tuviera que vivir las mismas circunstancias que ella. Y esas circunstancias no solo incluían carencias económicas extremas, sino también situaciones de marginalidad que ninguna niña debería padecer. Se cuenta que, en su etapa escolar, cuando Michu visitaba las casas de sus compañeros, se sorprendía al ver cosas tan básicas como el acceso a agua potable o poder darse una ducha. Esa infancia tan dura marcó su carácter y alimentó su determinación de no repetir esa historia con su propia hija. Es inevitable imaginar las cosas que Gloria debe estar recibiendo en estos momentos, entre mensajes y llamadas de personas que quieren advertirla o alertarla sobre la situación. Porque no es lo mismo vivir en la pobreza que estar rodeada de dejadez o negligencia hacia un menor. La precariedad económica puede ser un obstáculo, pero el abandono o la desatención hacia un niño es otra cuestión completamente distinta, mucho más grave y preocupante. Se ha recordado, además,
que Michu, durante años, tuvo contacto con medios de comunicación y no dudó en sentarse en diferentes programas de televisión para dar su versión. En muchas de esas apariciones, no habló precisamente bien de Gloria Camila ni del clan Ortega Cano. Al contrario, solía exponer la escasa o nula atención que, según ella, la familia Ortega le prestaba a su hija. Sin embargo, algunos periodistas, como Saúl Ortiz, ahora intentan desviar la atención hablando del pasado y de antiguas disputas personales. Pero la realidad es que lo único importante aquí es si se está velando o no por el bienestar de la menor. Las rencillas familiares o los problemas del pasado quedan en un segundo plano cuando se trata del futuro y la seguridad de una niña. Lo preocupante es que, mientras algunos debaten sobre si las relaciones personales eran buenas o malas, la pequeña parece estar en medio de un conflicto donde su bienestar corre serio riesgo. Los que conocen bien la historia aseguran que José Fernando debería sentirse avergonzado por haber permitido que su hija residiera en un entorno así. Por más conflictos familiares que existieran, nada justifica la dejación de responsabilidades ante una situación que clama al cielo. Los detalles sobre la vivienda donde ahora reside la familia materna de la niña han escandalizado a la opinión pública. Las descripciones hablan de un espacio minúsculo, de apenas unos metros cuadrados, prácticamente inhabitable. Testigos aseguran que es un lugar plagado de plagas y suciedad, donde resulta impensable que viva una menor de tan corta edad. La indignación es generalizada, más aún cuando se sabe que en ese piso cohabitan la abuela y la tía materna, personas con las que Michu, según cuentan, tenía una relación totalmente rota. Algunas cuestiones parecen golpear directamente la conciencia social cuando salen a la luz pública, y una de ellas, sin duda, es la que envuelve el delicado y polémico caso de la nieta de José Ortega Cano. Cuesta creer, y a muchos les sigue resultando incomprensible, que una figura tan reconocida y con los recursos económicos, la proyección mediática y el peso social que ostenta Ortega Cano haya permitido, o al menos no haya impedido, que su propia nieta terminara sumida en unas condiciones de vida que rozan la miseria, la precariedad absoluta y el abandono. La pregunta flota en el aire y no deja de repetirse tanto en los medios de comunicación como en las tertulias privadas o en las redes sociales. ¿Cómo es posible que un hombre que ha tenido siempre capacidad económica para garantizar el bienestar de toda su familia, incluso de miembros lejanos, no haya actuado con la contundencia y la responsabilidad necesarias para proteger a su propia nieta, una menor indefensa, de una realidad tan lamentable? Las respuestas, por supuesto, no son sencillas. La complejidad del entorno familiar, las rencillas acumuladas durante años, las diferencias insalvables que siempre parecieron existir entre Michu y la familia Ortega Cano, y sobre todo los conflictos nunca resueltos entre José Fernando, el padre de la menor, y su entorno, han tejido una maraña casi imposible de desenredar. Pero lo que sí parece claro, lo que nadie puede negar a estas alturas, es que la indignación social no ha dejado de crecer desde que se destapó el caso, y que la figura de Ortega Cano ha quedado nuevamente en el centro de una polémica que no solo mancha su nombre sino que lo pone en el ojo del huracán, cuestionando su papel como abuelo y como referente familiar. Este caso, sin embargo, va mucho más allá del típico escándalo del corazón que suele ocupar las portadas durante unos días para luego caer en el olvido. Aquí se habla de una menor, de una niña que, según se ha conocido por múltiples fuentes, habría estado viviendo en un entorno indigno, rodeada de carencias, de inseguridad y de una pobreza que jamás debió rozarla teniendo en cuenta el apellido que lleva. Y es en este punto donde empiezan a surgir los detalles que no hacen sino añadir leña al fuego. Porque, lejos de la imagen de absoluta indiferencia que algunos quisieron proyectar sobre Ortega Cano, las informaciones que han salido a la luz indican que el torero, al parecer, se habría intentado ayudar económicamente a la niña en diversas ocasiones, aunque siempre de manera encubierta, discreta y sin que Michu, la madre de la menor, tuviera conocimiento de ello. Esa supuesta estrategia, que buscaba precisamente que las ayudas llegaran directamente a la pequeña sin ser desviadas o manipuladas por la familia materna, revela una doble realidad. Por un lado, la clara conciencia de Ortega Cano respecto a la situación límite que vivía su nieta, y por otro, su evidente desconfianza hacia las verdaderas intenciones económicas y personales de Michu y su entorno. Esta ayuda oculta, que más que un acto de generosidad parece haber sido un intento desesperado de proteger a la niña desde las sombras, no hace sino complicar todavía más la percepción pública del caso. Porque si Ortega Cano sabía hasta qué punto llegaba el drama que rodeaba a la menor, ¿por qué optó por actuar en la sombra y no de manera abierta, legal y contundente? ¿Por qué no tomó cartas en el asunto desde el principio con toda la fuerza que le otorgaba su posición social y su capacidad económica? ¿Por qué prefirió las ayudas silenciosas a un gesto público y definitivo que garantizara el bienestar de la niña? A esta ya de por sí turbia situación se le suma el testimonio directo de la reportera que ha seguido de cerca el caso y que, tras acudir al domicilio donde presuntamente vive la menor, ofreció un relato estremecedor sobre las condiciones del lugar.
Su narración, lejos de ser un simple comentario superficial, se convirtió en una verdadera denuncia social que sacudió a la audiencia. Habló de un hogar en ruinas, de un espacio que no reunía ni de lejos las condiciones mínimas de habitabilidad para un ser humano, y mucho menos para una menor. Mencionó la suciedad extrema, las paredes sucias y desconchadas, el desorden permanente, la falta de higiene y las plagas. Lo que la reportera describió no fue una simple casa humilde o modesta, sino un escenario propio de un entorno marginal, de esos que uno asocia con la miseria más absoluta. Y lo más estremecedor de su relato no fue únicamente la descripción del lugar, sino el impacto que esa visión provocó entre los vecinos del barrio, quienes, según sus propias palabras, viven con auténtica desesperación al pensar que la menor continúe residiendo en ese espacio. Algunos de ellos incluso afirmaron que habían intentado sin éxito alertar a las autoridades, a los servicios sociales, buscando desesperadamente una intervención que nunca llegó. Otros narraron el dolor y la impotencia que sentían cada vez que veían a la pequeña y pensaban en el futuro que le esperaba si las cosas seguían igual. La comunidad, que en ocasiones suele ser ajena o indiferente a los dramas ajenos, en este caso se habría unido en una especie de grito silencioso, clamando por una solución que parece no llegar. Las imágenes de Gloria Camila, la hermana de José Fernando, llorando abiertamente cuando fue preguntada por este asunto, fueron interpretadas por muchos como el reflejo perfecto de la impotencia, del miedo y del profundo dolor que esta situación ha generado entre los que verdaderamente conocen la realidad de la familia. No se trató, según los que estuvieron presentes, de un gesto para las cámaras o de un simple ataque emocional, sino de un estallido auténtico de frustración y desesperación ante una historia que se ha ido pudriendo durante años sin que nadie, ni dentro ni fuera de la familia, hiciera lo necesario para pararla. Las lágrimas de Gloria Camila, en ese contexto, simbolizaron el fracaso colectivo de un entorno familiar que jamás supo ni quiso afrontar sus propias sombras y que ahora ve cómo sus errores y su dejadez han terminado explotando de la peor manera posible. A lo largo de los años, la relación entre los Ortega Cano y Michu ha estado marcada por la desconfianza, el desencuentro y las rencillas. Nunca fue buena, y aunque en algunas ocasiones se intentó vender una imagen de cordialidad o al menos de respeto mutuo, la realidad que ahora aflora demuestra que todo era una fachada. Las heridas mal cerradas, los reproches cruzados y los intereses contrapuestos se acumularon hasta convertir la convivencia y las relaciones familiares en una auténtica bomba de relojería. Lo que hoy ha salido a la luz no es algo nuevo ni inesperado. Es, simplemente, la consecuencia inevitable de años de desprecios, de silencios cómplices, de pactos rotos y de promesas incumplidas. Y aunque durante un tiempo se pudo tapar o disimular, finalmente todo ha estallado, dejando al descubierto una historia tan amarga como vergonzosa. Todo este drama, que ya supera cualquier expectativa de escándalo mediático, no puede ni debe reducirse a un simple conflicto económico o a la típica lucha por la custodia de un menor. Estamos ante un asunto mucho más serio y profundo, que toca directamente las fibras más sensibles de la sociedad y que pone en cuestión valores fundamentales como la humanidad, la responsabilidad y el sentido común. Porque las versiones que han salido a la luz son claras y coinciden en un punto esencial. Michu, a pesar de todo lo que se diga de ella, habría expresado siempre su deseo de que, si alguna vez le sucedía algo, su hija quedara bajo la tutela y la protección de la familia Ortega Cano. Su voluntad habría sido que la menor se trasladara a Madrid, alejándola de un entorno que, según sus propias palabras, le había traído a ella misma dolor, malos recuerdos y una infancia marcada por la falta de oportunidades y el desamparo. Esa era su intención, su deseo más íntimo y su petición expresa. Pero esa voluntad nunca se cumplió. Al contrario, la niña habría quedado atrapada en un círculo vicioso de pobreza, abandono y conflictos, en un ambiente del que sus propios familiares paternos no supieron, o no quisieron, rescatarla a tiempo. Lo que está en juego aquí no es solo el presente de una menor, ni siquiera su futuro inmediato. Lo que está en juego es la dignidad, la conciencia y la responsabilidad de todos los adultos implicados en esta historia. La sociedad asiste atónita a un espectáculo que, lejos de ser un simple asunto privado, se ha convertido en un auténtico ejemplo de lo que ocurre cuando el egoísmo, la desidia y la falta de humanidad se imponen sobre el deber, el amor y la responsabilidad. Las instituciones, las autoridades competentes, las personas que pueden y deben hacer algo al respecto, están ahora bajo el foco. Porque lo que ya ha ocurrido es grave, pero lo que puede seguir ocurriendo si nadie actúa podría ser simplemente irreparable. Resulta sorprendente escuchar que afirmen que ni José ni Ortega han buscado arrebatarle la tutela a la niña. Es lógico, si la pequeña se encontraba viviendo con su madre y estaba siendo bien cuidada, ¿qué razón tendrían para intervenir? La madre le ofrecía un entorno digno, y su vida transcurría dentro de un marco aceptable. Sin embargo, el verdadero conflicto empieza cuando entran en juego la abuela y la tía. Ambas han llegado al extremo de conseguir que la madre pierda la custodia de su propia hija.
Solo pensar en las implicaciones de algo así produce escalofríos. Es un tema extremadamente delicado, especialmente cuando se trata con personas que, claramente, presentan comportamientos nocivos y llevan su existencia sin rumbo ni control. Por mucho que uno quiera intervenir para evitarlo, no siempre es posible poner freno a estas situaciones. Y lo que tampoco es aceptable es que, cuando alguien está exponiendo algo tan serio, se le interrumpa constantemente, sobre todo cuando otros han estado monopolizando la conversación toda la jornada. El asunto tiene la suficiente gravedad como para que incluso Gloria, que hasta entonces se había mantenido al margen, haya sentido la necesidad de alzar la voz y expresar su opinión. Esto demuestra lo trascendental que es. Y me gustaría dirigirme especialmente a Saúl. No puedo dejar de decirte que mi tía Mari Carmen y Aniceto se han puesto en contacto conmigo. Primero, para pedirte que no los menciones, ya que no están presentes y, por tanto, no pueden defenderse. Sin embargo, yo no veo ningún inconveniente en hacer referencia a ellos. Además, me transmitieron un mensaje muy claro. Han estado en numerosas ocasiones yendo hasta Arcos para ver a la niña. Eso es una realidad. La diferencia con otros es que ellos no buscan reconocimiento, ni andan presumiendo, ni tienen la necesidad de demostrar nada ante nadie. Ellos lo han hecho por la niña, por protegerla, en silencio y sin necesidad de proclamarlo a los cuatro vientos. Esa es la verdad que quiero que tengas presente. Porque claro, uno puede escuchar a Michu diciendo cualquier cosa, incluso tratando de dar lecciones, pero conociendo de dónde viene y la familia que tiene detrás, cuesta mucho dar crédito a sus palabras. Y respecto a José y Ortega, basta con prestar atención a lo que ha manifestado Gloria. Ella misma relató que la abuela le entregó a la niña y que se la llevó tranquilamente a merendar. Por lo tanto, lo que se está contando ahora es absolutamente falso. Y ya que estamos, déjenme aclarar algo más. El viernes pasado, cuando yo me encontraba allí, vi con mis propios ojos cómo Gloria fue a recoger a su sobrina. Estaban en el supermercado Mercadona, y sí, se publicó un vídeo en el que se insinuaba que ella se llevaba a la fuerza a la niña. Eso, además de ser totalmente falso, es una acusación muy seria que podría tener consecuencias legales. Lo único que hizo Gloria fue recoger a la niña como corresponde, y además, evitando que grabaran o fotografiaran a la menor, como es su obligación y como cualquier persona decente haría. Este es solo uno de los múltiples momentos difíciles que está atravesando esa niña. Y es imposible no preguntarse si tú, Gloria, y tu entorno, erais conscientes del ambiente en el que se encontraba viviendo Rocío. Yo no voy a responder por ti, pero es un hecho que la niña residía en una vivienda que pertenecía al padre. Y claro, uno se pregunta si tu hermano José Fernando, o tu padre, intentaron de alguna manera impedir que ella continuara en esa situación. Aunque parece que Saúl sigue sin comprender lo más mínimo de lo que está ocurriendo. Lleva todo el día participando en el programa, allí sentado, pero su cabeza parece estar en otra parte, porque no se ha enterado ni de dónde vive la niña, ni de quién es Michu para la familia, ni de cuál es la verdadera relación entre ellos. Él sigue en su mundo. Y para dejarlo claro, ellos vivían en otra zona, en una vivienda diferente. Yo mismo realicé un reportaje en 2 lugares distintos porque la madre y su hija no convivían con Tamara Inmaculada. José Fernando, por su parte, quiso, o al menos intentó, apartarlas de esa situación. Aunque Saúl hace preguntas como si fuese un juez interrogando a un testigo, lo cierto es que la niña residía en el domicilio de su madre y la hermana, aunque podían haberse trasladado perfectamente a la casa de Michu. Esa propiedad sigue perteneciendo al padre, aunque estén separados y no exista vínculo alguno con la hermana. Y el padre, hace ya muchos años, dejó a la niña al cuidado de Michu, y ella se ha relacionado únicamente con la gente del restaurante de abajo, que era quien, en última instancia, les echaba una mano. La realidad es que todo este asunto, por donde se mire, es un completo y absoluto desastre, un escenario desolador que parece sacado de una historia en la que se mezclan la negligencia, la desidia y un nivel alarmante de indiferencia por parte de algunos, que lejos de mostrar una mínima preocupación o sensibilidad por lo que está ocurriendo, prefieren mirar hacia otro lado, o peor aún, tratan de maquillar la gravedad de la situación, minimizándola como si se tratase de un asunto sin importancia. Una mera anécdota más dentro de las muchas noticias que inundan cada día los medios. Da la sensación de que a ciertos sectores, ya sea por interés personal, por mantener determinadas alianzas o simplemente por falta de humanidad, les conviene hacer creer al público que todo lo que rodea este caso no pasa de ser una cuestión familiar más, sin trascendencia alguna, cuando la verdad es que lo que está en juego aquí es nada menos que la seguridad, el bienestar y el futuro de una niña, una menor completamente vulnerable que depende al 100% de las decisiones de los adultos.
que la rodean y que, lamentablemente, está viendo cómo su vida se convierte en un espectáculo público mientras los que deberían protegerla parecen estar más preocupados por lavar su imagen que por asumir su responsabilidad. Y mientras tanto, las personas que de verdad sienten un compromiso y una preocupación genuina por la niña se ven obligadas a contemplar este lamentable espectáculo sin poder intervenir de la manera en la que quisieran, porque las leyes, la burocracia y los procedimientos legales les atan las manos, impidiéndoles actuar con la rapidez y la contundencia que la situación exige. El caso es que, a día de hoy, y por increíble que parezca, la justicia aún no ha emitido una resolución definitiva sobre la tutela de la menor, y eso significa, en términos prácticos, que Gloria Camila, por mucho que le duela y por más que le pese ver a su sobrina en esta situación, no puede hacerse cargo de ella ni llevársela consigo hasta que exista un pronunciamiento judicial firme que le otorgue esa responsabilidad legal. Porque, por mucho que cueste aceptarlo, no basta con tener la voluntad o el deseo sincero de proteger a un menor. En estos casos, lo que pesa es la ley, y mientras la ley no lo autorice, cualquier intento de hacerse cargo de la niña sin la debida autorización podría incluso volverse en contra de quien actúe movido por las mejores intenciones. Si la justicia ya hubiera dictado una sentencia clara, no tengo la menor duda de que Gloria estaría ahora mismo al lado de su sobrina, cuidándola, protegiéndola y brindándole todo lo que su entorno actual parece no estar en condiciones de darle. Pero lo cierto es que eso todavía no ha sucedido y, por tanto, la niña sigue bajo la custodia de su familia materna. Una circunstancia que, guste o no, es la que establece la legislación vigente. Y entiendo perfectamente la rabia, la impotencia, la frustración que deben de sentir no solo Gloria, sino también su padre, el abuelo de la niña y el propio padre de la menor, porque todos ellos comparten un mismo anhelo: el de poder apartarla de un entorno que, a todas luces, no es el más adecuado ni el más saludable para su desarrollo. Pero ese deseo choca frontalmente con una realidad legal que les impide dar un paso más allá hasta que las instituciones competentes se pronuncien, y ese bloqueo legal se convierte, día tras día, en una losa que deben cargar mientras sienten que su capacidad de protección está limitada por las formalidades de un sistema que, a menudo, parece olvidar que detrás de los expedientes y los trámites existen personas de carne y hueso, seres humanos que sufren y menores que están expuestos a peligros reales. Sin embargo, y pese a todo este escenario desolador, quiero pensar que no todo está perdido y que este caso, por la dimensión mediática que está alcanzando, no va a quedar sepultado en el olvido ni se va a dilatar durante meses como ocurre con otros tantos asuntos judiciales. Sinceramente, me cuesta creer que con la repercusión social que está teniendo este tema, con la presión pública que se está generando y con la cantidad de información que ha salido a la luz, la justicia pueda permitirse mirar hacia otro lado o actuar con la parsimonia con la que tantas veces responden asuntos menos expuestos. No sería descabellado pensar que, precisamente por ese foco mediático que ahora mismo recae sobre el caso, las autoridades judiciales se vean prácticamente obligadas a intervenir de manera urgente y a tomar una decisión definitiva antes de lo que muchos esperan. Porque las pruebas, los testimonios, los indicios y las denuncias que se han ido acumulando no son precisamente pocos ni menores. Estamos hablando de declaraciones estremecedoras que hablan de una falta absoluta de higiene, de condiciones de vida insalubres, de la presencia de chinches, de piojos, de síntomas claros de desatención, de descuido y, lo que quizá resulta aún más escalofriante, de una palpable ausencia de afecto hacia la menor, que lejos de recibir el amor, la protección y los cuidados que todo niño merece, parece estar viviendo en un entorno donde la indiferencia, el desapego y la dejadez son la norma. Y frente a todo esto, uno no puede evitar preguntarse cuánto más necesita saber la justicia para actuar, cuántas pruebas más deben presentarse, cuántas denuncias más deben interponerse antes de que alguien tome cartas en el asunto de manera efectiva y contundente. Pero en medio de esta tormenta, hay un aspecto que me parece fundamental y que muchos parecen estar pasando por alto de forma interesada o por simple desconocimiento, y es el papel que está desempeñando Gloria en toda esta historia. Porque, a diferencia de otros que hablan mucho y hacen poco, Gloria ha estado ahí, ha estado cerca de la niña, ha compartido momentos con ella y ha demostrado con hechos, no con palabras vacías, que su prioridad no es la imagen pública ni el que dirán, sino la seguridad y el bienestar real de su sobrina. Y por eso me parece no solo injusto, sino profundamente irresponsable, que algunos se atrevan a lanzar juicios a la ligera, sin conocer la realidad de los hechos ni haber estado cerca de la situación. Hace falta empatía, hace falta humanidad, hace falta ponerse en el lugar del otro antes de emitir opiniones que no solo son dañinas, sino que contribuyen a desinformar y a generar un clima de sospecha completamente injustificado. Y por eso, Saúl, te hablo desde la honestidad más absoluta cuando te digo que he sido testigo directo del dolor de Gloria, he visto en sus ojos la angustia, la impotencia, el desgarro emocional que le provoca toda esta situación, y te puedo asegurar, sin miedo a equivocarme,
que jamás permitiría que su sobrina quedara en una situación de riesgo o en un entorno que pudiera comprometer su seguridad o su integridad. Gloria no es una oportunista ni una figura que se mueve por interés propio. Es una mujer que lleva en su corazón la preocupación sincera por el bienestar de una niña a la que quiere y a la que ha tratado de proteger desde el primer momento, manteniendo con ella un contacto constante, preocupándose por su estado, hablando con ella siempre que ha podido, realizando videollamadas, interesándose por su día a día y, sobre todo, manteniendo un vínculo afectivo que, en las circunstancias actuales, es lo único que puede ofrecerle mientras la ley le impide hacer más. Y ese compromiso silencioso y constante, debería ser reconocido y valorado, no puesto en duda ni despreciado como están haciendo algunos. Porque ahora no es el momento de guerras personales, ni de alimentar conflictos absurdos, ni de seguir enredándose en disputas estériles que no llevan a ninguna parte. Ahora es el momento de actuar pensando únicamente en la menor, de centrar todos los esfuerzos y las prioridades en garantizar su seguridad, su estabilidad y su derecho a vivir en un entorno digno. Si esa niña está, como parece claro, viviendo en un ambiente marginal, rodeada de precariedad, expuesta a circunstancias adversas y sin la protección adecuada, entonces la urgencia es máxima y no se puede perder ni un solo día más. Porque lo que está en juego no es solo su presente, sino su futuro, un futuro que se verá irremediablemente marcado si no se toman medidas inmediatas y contundentes. Y por eso, más que nunca, confío y deseo con todas mis fuerzas que la justicia actúe, que lo haga de manera rápida y eficaz. Porque al final, cuando se apagan las cámaras y se cierran los micrófonos, lo único que verdaderamente importa, lo único que debería importar a todos, es el destino de esa menor, su bienestar y la oportunidad de tener una vida mejor lejos de todo este desastre. Todo lo demás, absolutamente todo lo demás, sobra.